Entonces, bueno, mi nombre es Marco Villegas, ustedes no me conozcan, no sé si todos son estudiantes de ingeniería ambiental. Yo dictaba clases en sexto semestre, hasta el semestre pasado, la biología ambiental, ahora estoy dictando en el civil, bueno, sigo dictando en civil y dictaba. Yo soy el coordinador de la carrera de ingeniería ambiental. Yo soy el encargado de que la carrera sobreviva. ¿Sí? Ese es mi trabajo. Y además tengo otra tarea que es la de organizar este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias fue concebido hace ya más de 10 años, cuando fui jefe de departamento, y se mantiene haciendo unas 3, 4 conferencias por semestre. Y la idea es que los jueves culturales, que es un día importante en la semana, tengamos más opciones de solamente el contenido de las clases. Es decir, tenemos los profesores prohibido dictar clases a esta hora, tenemos prohibido tomar pruebas, hacer giras en esta hora, porque esta hora está dedicada a actividades culturales, ¿sí? Principalmente, y una ventana también hacia el medio externo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos que esto de aquí contribuye a la formación integral de los estudiantes. Es decir, más allá del tema técnico, vemos como personas que se han graduado aquí se desarrollan en el campo profesional, es decir, nos acercamos un poquito a la realidad. Pueden venir científicos a contarnos sus actividades, nos pueden despertar nuestra curiosidad y aprendemos sobre todo a hablar, ¿sí? Fluidamente, si ustedes quieren, en foros públicos. ¿Sí? Digamos que es un entrenamiento para la vida real. Queremos desarrollar este tipo de habilidad, que ha sido algo que fue cuestionado en la acreditación de EURES. Como ustedes saben, nosotros como carrera de ingeniería ambiental estamos acreditados internacionalmente en el esquema EURES, y también ya salió la noticia de que nos acreditaron nacionalmente con el CAS, es decir, la acreditación de EURES ya fue acreditada nacionalmente. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso para ustedes? Porque define que tenemos un estándar mínimo de información, ¿sí? Identificamos fortalezas, debilidades, sabemos que hay que mejorar, pero además, desde el punto de vista de la internacionalización de la carrera, fomenta los intercambios con estudiantes, ¿no? Que venga gente, que de aquí gente se vaya a otras universidades, hay homologación de títulos, si alguien aspira a ir a trabajar fuera del país, puede homologar su título de forma más fácil. Entonces hay una serie de ventajas que nos ayuda a esta acreditación. Y una de las conclusiones de esta acreditación fue que teníamos que fortalecer justamente estas habilidades, ¿no? Y quería también comentarles que a partir de eso vamos a crear un capítulo de la Academia Americana de Ingenieros Ambientales y de científicos ambientales también. Entonces, ya poco a poco se van enterando de eso cuando se formaliza el proceso. Entonces, así como los ingenieros civiles tienen la ASA, la American Society of Engineers, capítulo EPM, como los geólogos tienen su capítulo con alguna asociación, los mecánicos, en eléctrica también, es otra academia que les permite interactuar con sus pares, con otros estudiantes de otras universidades en Ecuador y de otras universidades en diferentes partes de Estados Unidos, por ejemplo. Tienen acceso a información, a referencias bibliográficas, a temas de videoconferencias también, porque esto aquí se hace no solamente en Ecuador, sino que se hace en todas partes del mundo, los ciclos de conferencias, para que la gente tenga justamente esta ventana de acceso a la revista. Entonces, en ese sentido, les quiero presentar a Sandra. Sandra Espín fue mi estudiante. ¿Sí? Yo fui promotor de su tema, de su proyecto de titulación en ese momento dado, y trabajó con otro profesor que dictaba clases de climatología en ese entonces aquí, también era ingeniero ambiental de aquí, es Bolívar Erazo, que fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología y Geología. En ese entonces, todavía seguimos desarrollando el tema de problemas ambientales asociados a eventos extremos del clima. Y entonces Sandra incursionó con eso.
Después ya trabajó Se fue por otro camino. Y ahora ya está dedicada a la gestión ambiental, ha trabajado en ambiente, en consultoría. Y la idea es que nos va a presentar esto, ¿no? Y cómo comenzar a relacionar este tema de la gestión ambiental en el ambiente minero. En base a su experiencia, en base a lo que ha investigado, descubierto y se ha informado en el ambiente de trabajo. Entonces, Sandra, está todo tuyo. Gracias. Puedes continuar. Chicos, primeramente agradecerles por su presencia el día de hoy. Bueno, entiendo que hay factores que impidieron que haya más foro, pero bueno, yo les agradezco mucho que ustedes se hayan podido venir. Como ya dijo Marcos, yo soy ingeniera ambiental, me gradué de la Politécnica Nacional en el 2017 y luego de eso seguí una maestría en justamente gestión ambiental y auditorías ambientales. Desde el inicio de mi carrera yo empecé incluso haciendo pasantías en el tema de consultoría ambiental. Entonces tengo más de 8 años realizando esto que es la gestión ambiental en sí, ¿no? No sé si me podrían contar en qué en qué nivel están. En sexto. Ok, ¿y ya vieron gestión ambiental? ¿Tienen alguna materia de gestión ambiental? ¿Evaluación de impacto ambiental, tal vez? ¿No? Justamente eso es algo que yo conversaba con Marcos y con otros compañeros de la facultad. Realmente la Escuela Politécnica Nacional, por ser técnica, tiene muchas falencias en temas como la gestión. Entonces, nosotros salimos conociendo cómo hacer un muestreo de agua, cómo identificar patrones, parámetros, que sí son parte de la gestión ambiental, pero en sí, hacer un informe de impacto ambiental, una ficha ambiental, la gestión en sí en general, la coordinación de equipos, es algo que ustedes no tienen una formación previa y al salir al campo laboral, si pueden trabajar en varias empresas, hay muchísimo campo laboral para ustedes, pero el tema de consultoría le deja mucho de lado. Entonces, como les digo, yo ya trabajo 8 años en este tema. Yo empecé en una empresa que realmente me formó, porque yo de la Politécnica Nacional salí sabiendo hacer cálculos. No sabía haciendo informes ni nada. Entonces, sería bueno que la Politécnica Nacional incursione en estos temas para que ustedes también conozcan. Y bueno, no sé si alguno de ustedes me puede decir qué entienden por gestión ambiental. Puede ser como el manejo adecuado de los recursos. Correcto, sí, justamente es eso, se refiere al uso y manejo sostenible de los recursos. La gestión ambiental nos permite mantener y recuperar la calidad de los recursos que nosotros estamos manejando, disminuir su vulnerabilidad, asegurar el desarrollo sostenible, que sí me imagino esa frase, desarrollo sostenible, sí deben tenerlo bastante presente, ¿no es cierto? Y ya. Según el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un sistema de gestión ambiental permite a organizaciones mejorar de forma planificada. Entonces, para eso es la gestión ambiental, para planificar previo a realizar una actividad. Entonces, por ejemplo, yo me he desenvuelto tanto en el sector petrolero, minero y eléctrico. Hemos realizado fichas ambientales, registros y el licenciamiento correspondiente a estos proyectos estratégicos, ¿no? Entonces, para todo implementación, para todo proyecto, se requiere el permiso y el licenciamiento del Ministerio del Ambiente. Entonces, nosotros les ayudamos con este tema. Yo trabajo para la empresa Ecoambiente y realizamos lo que es la gestión ambiental. ¿Cuáles son las estrategias de la gestión ambiental? Como nos dijo su compañera, proteger los recursos naturales, como son el agua, el suelo, los bosques, la biodiversidad, y evitar su sobreexplotación. Reducir la contaminación del aire también, disminuir las emisiones y los vertidos de agua, y también con respecto a los residuos sólidos que contaminan el suelo, con los lixiviados. Prevenir riesgos de la salud humana, esto pareciera que no es parte de lo ambiental, pero nosotros los seres humanos somos parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces también es algo que nosotros consideramos dentro de la gestión ambiental. La gestión ambiental tiene 3 ejes principales, son el físico, el biótico y el social. Entonces los 3 por partes iguales se analizan para poder implementar un proyecto. Favorecer el desarrollo sostenible también es una estrategia. Mejorar la eficiencia económica, todo proyecto que se vaya a implementar
por el hecho de generar emisiones, tomar captaciones de agua, utilizar el suelo, no quiere decir que sea perjudicial para nosotros. Como seres humanos nosotros necesitamos realizar actividades productivas que nos permitan desarrollarnos como país, como individuo, y entonces lo que nosotros hacemos como ingenieros ambientales no es poner trabas para que los proyectos no se desarrollen porque me van a dañar el suelo, me van a dañar el agua, me van a contaminar el aire. No es el objetivo. Nosotros como ingenieros ambientales lo que tenemos que hacer es buscar la mejor manera de que el proyecto se pueda realizar cuidando el medio ambiente. Esa es nuestra labor. Entonces, bueno, estas son las estrategias y facilitar el cumplimiento de la legislación. Como les digo, el Ministerio del Ambiente regula siempre esto. La normativa ambiental, ya centrándonos en el tema de minería, porque hay muchísima normativa para cada uno de los sectores, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Justamente ahora estaba viendo que estaba conversando con mi jefa, ella me estaba comentando que en la Expo Minas, es de minas, había mucha exposición de paneles fotovoltaicos, que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Ok, también me hablaba que había personas que preguntaban para hacer proyectos de geotermia en esta Expo Minas. Entonces, no están aislados los sectores productivos, no es que petróleo es una cosa, minería otra, electricidad otra, no, todos son un conjunto de actividades que nosotros realizamos como país para desarrollarnos, ¿no es cierto? Entonces nosotros como ingenieros ambientales tenemos que ser multifacéticos, tener el conocimiento de toda la normativa ambiental. Es extensísima, en 8 años que yo voy trabajando en esto no me sé toda aún y siempre está cambiando, pero se tienen las herramientas para poder conocer de este tema. Dentro de minería tenemos el Plan Nacional 2020-2023, que es para el desarrollo sostenible del área minera. Como ustedes saben, este tema del desarrollo sostenible ha venido desarrollándose, pero más en los países que ya son potencia mundial, ¿cierto? Ellos son los que tratan de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible que se han marcado. Los países que estamos en desarrollo realmente no le hemos prestado mucha atención a esto y se debería cumplir los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Lamentablemente, solo el 17% de los objetivos, que son 17, se han cumplido, que no es nada. Entonces, Ecuador está ratificado también con las normativas y los acuerdos internacionales, pero bueno, estamos intentando nosotros como consultora ambiental con 37 años de experiencia en el campo laboral, incursionar en esto también, ayudar a las empresas a que logren cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en la parte minera tenemos el Plan Nacional, como les comenté, el RAM, que es el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Ahí se tiene todos los pasos, los artículos que se deben seguir para que un proceso de extracción, explotación inicial, explotación avanzada, exploración, se lleven a cabo cumpliendo con los parámetros que ellos definen, los lineamientos que ellos regulan para que se pueda dar el proyecto con la menor invasión al área. Tenemos la ley minera que fue reformada en el 2025 para topar temas de sostenibilidad en el área minera. Antes no se consideraba la sostenibilidad, sino más bien solo que la implementación del proyecto sea económicamente viable y lo menos dañina con el ecosistema. Ahora ya se va más allá, un paso más allá, y tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces las empresas ahora ya tienen que cumplir artículos específicos de sostenibilidad que están dentro de la ley minera. Y bueno, el SUIA, que es el Sistema Único de Información Ambiental, este sistema es donde se carga toda la información para que el Ministerio del Ambiente lo pueda revisar y emitir sus observaciones o aprobar lo que sea que nosotros hayamos ingresado. Planes de manejo ambiental, registros ambientales, las licencias para obtener la licencia, y bueno, todo lo que conlleva hacer un plan de manejo, un estudio de impacto ambiental, que más o menos tiene como 12 capítulos. Entonces son
bastante extensos y uno de ellos es justamente hacer una exploración inicial de terreno para determinar las condiciones iniciales, se llama línea base, y ahí nosotros podemos tener un documento donde sabemos cómo empieza el lugar y cómo debe terminar cuando el proyecto se acaba. Entonces, para que la afectación se note que es mínima, ¿no? Los proyectos estratégicos que están ahorita en el país son Mirador, genera 96 millones, se realizó una inversión de 96 millones de dólares y está en fase operativa. Está Fruta del Norte, que tiene 51 millones de inversión y está igualmente operativa, y Cascabel, que va a entrar en funcionamiento del 2027 al 2031, con 4.000 millones de inversión. Hay proyectos, como le ven en esta parte de aquí, aquí, que están suspendidos. Lamentablemente, en el año 2023 hubo mucho problema con esto del narcotráfico y minería ilegal. Entonces, las entidades gubernamentales decidieron que ya no se va a realizar minería y no les daban los permisos y se estancó todo. La minería, solo por ponerles un ejemplo, donde yo trabajaba, éramos 4 personas del área minera. Cuando sucedió esto, quedó una y todos los demás fueron despedidos porque ya no había que hacer. Entonces, el manejo de las políticas que se llevan en el país no han sido del todo buenas. No sé si tal vez supieron, recientemente en Cuenca hubo una marcha que llenó calles para impedir la minería, y eso es debido a que las personas piensan que la minería solo va a venir, destruir todo, se van a llevar el oro, el cobre, la plata, lo que sea que saquen de la mina, y se acabó. Y van a dejar destruyendo nuestro país mega diverso. Y eso no es así. Para eso estamos nosotros, para evitar que eso suceda. Pero como les dije al inicio, no se puede parar un proceso productivo porque eso también nos afecta. Entonces yo personalmente no estaba de acuerdo con esa marcha. Tuve unas amistades, compañeros míos de la facultad que fueron a marchar, les hablé, pero cada quien tiene su criterio, ¿no? Entonces yo sí quisiera que llegue a su mente esa idea, porque cuando uno estudia esta carrera piensa que va a salvar el mundo. Voy a salvar el mundo porque yo voy a evitar que destruya. Y no es así. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que vivimos en un mundo capitalista, necesitamos nosotros, si tenemos recursos, utilizarlos, pero nosotros como ingenieros ambientales tenemos que hacer las cosas bien, cuidando la naturaleza. Esa es nuestra función en el campo. Es importante la ley minera porque pues en esta nos basamos desde el 2009, como les decía, fue reformada en el 2025 y está enfocada ahora también en la sostenibilidad, pero se simplificó y las regulaciones ya son más suaves, digamos. O sea, antes te pedían, por ejemplo, para el área de petróleos, te pedían un estudio, un informe forestal. Ahora ya no te piden informe forestal. Bueno, las regulaciones se han debilitado. Antes era el Ministerio del Ambiente más estricto. Entiendo que esto sucede por la fusión del Ministerio del Ambiente con de Energías. Obviamente ahí ya hay intereses de cada parte, ¿no? Es como juntar a Dios con el diablo prácticamente, pero mejor no hablemos de eso. Ok. Como ya les había dicho, regula de manera integral el tema de la minería, las normas principales para todas las concesiones, ya sea de pequeña, mediana y gran minería, y todas las fases, ¿no? Exploración inicial, exploración avanzada, explotación y cierre. Ahora, como les decía, para regularte en el Ministerio del Ambiente tienes que elaborar y obtener los permisos ambientales dependiendo de la categoría en la que entre tu proyecto. Entonces, para elaborar los documentos, primero tenemos que determinar la categoría del proyecto basándonos en el SIU. El SIU es un listado de proyectos con un código que te permite
diferenciar en qué tipo de proyecto estás, ¿no es cierto? Proyecto alimenticio, proyecto petrolero, proyecto minero. Entonces ahí se va discerniendo y se va abriendo. Es un listado como de 140 hojas en una tabla de Excel. Entonces ahí tú eliges, tú ves en dónde caes y según eso tienes que sacar o el certificado ambiental o el registro ambiental o la licencia ambiental. La licencia ambiental es para proyectos estratégicos, como les decía, minería, petróleos, eléctrico, todo eso. Ya. Luego tenemos que hacer el registro en el SUYA y se tienen que descargar el certificado de intersección porque tenemos áreas protegidas. Entonces nosotros hacemos el certificado de intersección y los proyectos, si topan un área de intersección, tienen que cortar esa área y no pueden implantar el proyecto en donde interseca con una área. Entonces, desde ahí ya hay limitantes del Ministerio del Ambiente para que no haya afectación a estas áreas. Luego tenemos que elaborar, dependiendo de lo que sacamos. Aquí en estos dos solo se debe realizar una ficha ambiental, ¿ya? En estos dos solo se realiza una ficha ambiental. Para este sí se hace un estudio de impacto ambiental. Entonces, elaboramos el estudio de impacto ambiental de acuerdo a los lineamientos que nos da el mismo Ministerio del Ambiente, que son los términos de referencia o TDR, y hacemos un proceso de participación ciudadana. Como les decía, son 3 ejes: físico, biótico y social. Se hace así, luego se hace la revisión técnica por parte de la autoridad. Lamentablemente ellos se demoran muchísimo tiempo en revisar y mandar observaciones, pero bueno, esto creo que ha sido desde que el Ministerio del Ambiente se creó y hasta ahora tenemos esas falencias, y ahora que si no con el Ministerio de Energía hay menos técnicos ambientales que pueden revisar, entonces se les llenan las carpetas y ahí también hay posibilidad de ustedes de ingresar al Ministerio del Ambiente si les gusta este tipo de cosas. Hay bastante campo laboral. Y bueno, se pagan las tasas administrativas, el pago de las garantías de fiel cumplimiento, que son pólizas, y la emisión de la resolución, si está aprobado, para que puedan implementar el proyecto. Si el Ministerio del Ambiente no se pronuncia, no pueden iniciar actividades. Si lo hacen, les cae una multa. Entonces eso, el Ministerio del Ambiente, como les decía, en el 2023 retrasó mucho este tema de sacar las licencias, y las mineras son empresas internacionales que vienen a invertir en el país, entonces no les gusta este tipo de temas y dicen, bueno, no me dan licencia, me voy, chao, no necesito estar aquí, me puedo ir a otro país donde agilicen, como Perú, como Chile. Entonces, ahí es donde nos afectan bastante. Dentro de un estudio de impacto ambiental tenemos el plan de manejo ambiental. Es extensísimo, es una matriz súper grande que tiene, ¿cuánto será? Todo el abecedario de columnas, me parece, pero bueno. Aquí lo que tenemos nosotros es la identificación de los hallazgos. Eso quiere decir que nosotros, como gestores ambientales, vamos al área de implantación del proyecto y lo que hacemos es analizar cómo está el área. Si el proyecto ya está implantado, tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. No hay una línea base. Me pasó eso justamente antes de salir de la empresa. Tuvimos que hacer un estudio de impacto ambiental ex ante. Y ahí nosotros pudimos ver que la minería aún no estaba implantada aquí en el Ecuador, y puedes ver el terreno y hacer una línea base. Y luego me tocó hacer un estudio de impacto ambiental ex post. Este es cuando ya está implantado el proyecto. Como no había regulación antes, sí había minería, no es que esto es algo nuevo en el país, había pequeña minería, mediana minería, y ellos tuvieron que regularse ante el Ministerio del Ambiente. Entonces ya estaba implantado el proyecto, y lo que teníamos nosotros que hacer es ver en qué condiciones estaba en ese momento ya implantado el proyecto, trazar una línea hacia atrás y ver qué se afectó y cómo se puede corregir para que cuando se termine esta mina se pueda no devolver a lo que está ahorita que estamos haciendo, porque ya no sabemos cómo fue antes, sino de tratar de nosotros imaginarnos o de crear esa línea hacia atrás para que ellos lleguen a eso. Entonces es un poco más complicado, pero le sacamos adelante. Se licenció, es una mina de oro que llevaba 20 años en funcionamiento, y esa me sirvió también a mí para hacer mi tesis de maestría. Entonces,
Es importante conocer estas cosas. Yo no sé si ustedes sabían del plan de manejo ambiental, de los estudios ambientales, eso sí, buenísimo. Luego de identificar cómo está el área, hay que definir el programa y la etapa del proyecto. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. Si estamos en exploración inicial, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un scouting, vamos a ir a tomar muestras de suelo inicial, vamos a tomar muestras de agua inicial. Entonces, en cada una de las fases, si se va a abrir una vía, es otra fase, es otra etapa. Entonces vas poniendo todas las etapas del proyecto, implementación de campamentos, ingreso de maquinaria, todo eso tienes que poner aquí en una tabla donde vas poniendo todos los programas y las etapas del proyecto. Tienes que asignar un aspecto y un impacto ambiental. A cada una de estas etapas tienes que asignar un aspecto y un impacto ambiental. Esto no es lineal. Eso les quería decir porque cuando yo empecé a trabajar en estos temas, era como que yo no sé el aspecto y el impacto si aún no sé la medida. Entonces, o la frecuencia en la que yo voy a estar, o los indicadores que yo necesito. Entonces, tú tienes que ir haciendo esto de acuerdo a como tú lo vayas considerando para ir completando esta tabla. Entonces, es una tabla que tiene prácticamente vida propia. O sea, tú tienes que irle llenando de acuerdo a tu criterio, como ingeniero ambiental, como formado en estos temas, e ir asignando el medio de verificación, el aspecto, el impacto, los recursos y las personas que van a ser responsables en cada una de las áreas, las medidas, los procesos y actividades que se realizan en cada una de las etapas dependiendo de la medida, los indicadores que te permiten determinar si es que la medida se está cumpliendo o no en su totalidad y los plazos y las frecuencias. Como les digo, es una tabla grandísima, tiene sus subplanes. El plan de prevención y mitigación es el principal, este es el que por lo general tiene la mayor cantidad de medidas y es para evitar los impactos ambientales y reducir o minimizar lo que ya se haya generado, los impactos que ya se hayan generado que sean negativos, porque también hay impactos positivos, ¿no? A lo menos en la parte social, que también entra aquí, hay impactos positivos porque las empresas les ayudan a generar electricidad para la población, para la comunidad, les dan capacitaciones a las personas en temas que sean relacionados con su vida diaria, como por ejemplo la agricultura, porque al lado de donde se va a implementar un proyecto hay gente, ¿no? Hay actividades, entonces les vamos ayudando de esa manera y pueden haber impactos positivos también. Se tiene que tener un plan de manejo de desechos, porque va para todos. No importa la industria que sea, el plan de manejo de desechos es siempre porque toda industria genera desechos. El plan de comunicación y capacitaciones es más orientado a los trabajadores y a las autoridades del proyecto. Tenemos el plan de relaciones comunitarias, ese en cambio es dirigido hacia las personas que son de las comunidades aledañas, en donde se realizan actividades positivas para la comunidad y está la atención de quejas y apoyo social. Como por ejemplo, se han de haber escuchado que, no sé, algún proyecto donó una escuela para la comunidad. Entonces, eso también permite que las comunidades estén de acuerdo con el desarrollo del proyecto porque les están dando una ayuda, un beneficio. Tenemos el plan de contingencias, esto es para evitar cualquier emergencia que se pueda producir dentro del proyecto. Siempre hay que tener el plan de emergencias o MEDEVAC en conocimiento de todos los demás, de todas las personas que participan en el proyecto y de las comunidades aledañas. Tenemos el plan de salud y seguridad ocupacional. Esto es para la integridad física y salud de los trabajadores. El plan de monitoreo y seguimiento, que este es para controlar que se vaya cumpliendo los lineamientos que ya se pusieron en el estudio de impacto ambiental, porque deben ir cumpliendo las medidas que vimos anteriormente, tienen que ir cumpliendo. Entonces tenemos el plan de monitoreo y seguimiento que deben, por ejemplo, tuvimos una muestra de agua que tuvo de DBO dentro de los parámetros que estipula el TULAS, que es donde tenemos los parámetros, los límites máximos permisibles, y estaba dentro. En el segundo estudio hacemos otra vez el plan de monitoreo y seguimiento y está sobre ese valor.
Entonces la empresa se hace un plan de acción y la empresa tiene que implementar ese plan de acción para regresar los valores a los límites permisibles. Hay casos, y en la minería es muy común, que por ejemplo al muestrear el agua te sale sobre los límites máximos permisibles el cobre, porque es minería. Entonces ya sabes que de cobre el agua naturalmente tiene más que lo que estipula la legislación. Entonces no se pueden pasar de ese valor porque ese es su estándar, pese a que esté fuera de los límites máximos permisibles, pero ya hubo un estudio donde se identificó eso. Entonces los siguientes estudios, si está más elevado, tienen que bajar mínimo hasta donde estaba cuando nosotros hicimos el primer estudio. No es necesario que entre el valor dentro de los límites si es que hay una razón para que sobrepase el valor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante hacer estos monitoreos y hacer la línea base donde nosotros encontramos la información que nos va a servir para continuar desarrollando el proyecto. Tenemos el plan de rehabilitación de áreas afectadas. Ese se realiza desde el inicio del proyecto, pero se implementa al final, cuando ya van a devolver el área junto con el plan de cierre y abandono. Como les había comentado, la minería no es nueva. La minería hay desde la época prehispánica. La Tolita y Cañari desarrollaron la metalurgia del oro, plata y platino de manera rudimentaria, ¿no es cierto? Luego, en el siglo XVI, en la colonia, hubo la fiebre del oro, que impulsa la fundación de ciudades como Loja y Cuenca y los yacimientos de Zaruma y Portobelo. Luego, en el siglo XIX y XX, la SADCO explota Portobelo. En los 90 y 80 se descubrieron Nambija y la misión británica mapeó la geología del país, que ya les voy a indicar posteriormente. En el 2008 al 2009 hubo el mandato minero y la nueva ley. Recién en el 2009 hay una ley. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, desde antes ya se explotaba y se tenía la minería presente aquí en el Ecuador. Y del 2012 al 2026 inicia la minería a gran escala con 5 proyectos estratégicos con una meta de atraer $8.000 millones de inversión. Lamentablemente ese era el plan, pero ya les digo, en el 2023 se truncó este tema. Como les decía, la investigación geológica moderna en los 80 y 90 realizaron extensos trabajos de investigación geológica en la cordillera oriental y en la cordillera occidental. Identificaron nuevas zonas de alto potencial de prospección minera y publicaron los mapas geológicos detallados para poder hacer las exploraciones iniciales y ver si realmente valía la pena ahí explotar. Porque puede haber el mineral, pero si no hay en cantidades que son de interés, entonces no explotan. Y estos estudios fueron fundamentados para el avance del conocimiento geológico minero en el Ecuador. Ya les había mencionado los proyectos que tenemos. Aquí están los 5 que les mencioné antes, pero ahorita activos solo está Fruta del Norte y Mirador, y próximamente Cascabel, pero Cascabel no fue considerado anteriormente. Y están por la parte de aquí abajo del Ecuador, es donde más minería hay. Por eso aquí son donde tenemos el problema de la minería ilegal, porque estamos cerquita de la frontera con Perú. Entonces es fácil hacer minería ilegal en esta parte. Y las empresas que querían hacer minería legal aquí, les bloquearon el acceso, les limitaron con los licenciamientos y prefirieron irse. Entonces, por eso es que ahora hay mucha minería ilegal y ahora es mucho más difícil retirarles del área porque pues ellos ya están ahí implantados, ¿no? Fruta del Norte saca oro, Mirador saca cobre, Río Blanco, si se reactiva, que esperemos que sí, va a sacar oro, Loma Larga saca oro y plata, y Panatza no se ha implementado, pero tenía oro. En el marco de la sostenibilidad, la legislación, como les había hablado, ahora se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promueve la ecoeficiencia, el control e impacto y el respeto por la naturaleza. Y el fundamento futuro, que la gestión sostenible es clave para la viabilidad a largo plazo del sector minero. Marcos me preguntaba
si es que se puede realizar actividades para la sostenibilidad en un área como la minería. Como les digo, nosotros como país subdesarrollado no hemos implementado aún temas de sostenibilidad. Esto es algo nuevo. En la ley minera apenas en el año 2025, el año anterior, es que se implementaron artículos o normativas en las que se incluyen los objetivos de desarrollo sostenible cuando se hace minería. Entonces, por ejemplo, Fruta del Norte y Mirador, que son los que aún están activos, ellos han estado extrayendo, claro, bajo los lineamientos que se les ha dado en los estudios de impacto ambiental. Yo participé en el estudio de impacto ambiental de Fruta del Norte y ellos cumplen esos lineamientos, pero no cumplen más allá. Entonces, no están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y de aquí para adelante, desde el 2025 para adelante, ellos ya tienen que tomar acciones que les permitan desarrollarse las actividades en base a los objetivos de desarrollo sostenible, que es mundial. Las instituciones que regulan ahora el tema de la minería pues son la ARCOM y el MAE. En este caso ya no es Ministerio de Ambiente, Agua y Ecología, sino Ministerio de Ambiente y Energía. Ya les decía que les juntaron ahí de mala manera, que realmente está perjudicando, pero bueno. El ARCOM lo que hace es regular, controlar y fiscalizar todas las actividades mineras, emite informes técnicos y ambientales para los permisos y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental en la minería artesanal. La minería artesanal es otro rubro, es diferente, ¿no? No es lo mismo, no te piden lo mismo que si eres una empresa que hace minería a gran escala o a mediana escala. La minería artesanal la regula el ARCOM directamente porque se puede considerar minería ilegal. Entonces, el ARCOM es quien está más pendiente de esto que el Ministerio del Ambiente y Energía. El Ministerio del Ambiente y de Energía lo que hace es definir políticas públicas y del Plan Nacional Minero, otorgar las licencias para los proyectos, velar por la gestión sostenible de los recursos naturales, explora y explota los recursos minerales para el Estado. O sea, ellos permiten que se explore o se exploten los recursos, impulsa el desarrollo de la minería estatal estratégica y participa activamente en los proyectos de interés nacional. Eso dicen. Hay dos tipos de minería, ¿no? Metálicos y no metálicos. Los no metálicos más bien los llamamos minería de pétreos. Los metálicos ya sabemos aquí en el Ecuador lo que destaca es el oro, el cobre, la plata y hay otros minerales relevantes como el plomo y el zinc. Los no metálicos o pétreos son el yeso y la caliza. Si han de haber ido alguna vez a la montaña por ahí y ven que está todo derrumbado de rocas, eso es minería. Eso es minería porque están sacando materiales para la construcción. También cuentan con los recursos como azufre, feldespato, arenas y silíceas. Y la minería no solo se centra en la parte baja del Ecuador, sino se distribuye en toda la cordillera y a los lados del Ecuador. Tenemos en la costa, en la sierra y en la Amazonía. En la costa es rica en no metales y placeres auríferos, como oro en riberas. En la sierra tenemos más que nada la caliza y los yacimientos de metales, de metálicos y no metálicos, y en la Amazonía sí es realmente todo metálico, oro, plata y cobre, que es lo que más se extrae en el oriente ecuatoriano. Como les decía, la minería artesanal es un caso aparte, es una actividad individual o asociativa con herramientas simples. El marco regulatorio les dan permiso para 10 años, no es anual. En los estudios de gran escala, en los proyectos de gran escala se presenta anualmente los estudios de impacto ambiental. A ellos les dan para 10 años. El impacto socioeconómico, pues más o menos 30.000
puestos de trabajo son directos e indirectos y contribuyen significativamente al sector, pero debe ser bien regulado porque si no caen en minería ilegal. Y pues donde más encontramos este tipo de minería es en Zamora Chinchipe y en El Oro. La pequeña minería es más que nada para los pétreos, para los no metálicos. Ellos sacan entre 15 y 20 toneladas al día de pétreos, pero también se saca oro, ¿no? No es mucho. 10 toneladas de oro anuales, es poquito, pero como les digo, se centran más en los pétreos. Se obtienen 300 toneladas al día de minerales metálicos, 290 concesiones calificadas y 750 en proceso de calificación, es lo que tenemos ahorita de pequeña minería. Como ven, aquí también hay el problema, solo 290 han sido calificadas y 750 están en stand-by o en el proceso de calificación. Entonces eso es un problema que como ambientales nosotros tenemos que resolver solicitando al Ministerio del Ambiente, o si ustedes trabajan algún día en el Ministerio del Ambiente, por favor, no retrasen los proyectos. Los beneficios económicos de la minería es, creo, algo que nosotros intrínsecamente sabemos. Ecuador recupera la soberanía sobre sus recursos en la Constitución, en el artículo 48, y asegura la participación del Estado en los beneficios mineros. Antes, cuando se hacía la minería aquí, habían los contratos con las empresas, más que nada chinas, y ellos se llevaban el mayor porcentaje de lo que extraían. Entonces, se reguló eso en la Constitución cuando Correa hizo la modificación de la Constitución, y ahora el Ecuador se queda más con los beneficios de las regalías de la extracción de la minería, de la regalía sobre la venta del mineral es el 5% mínimo, es el mínimo que nosotros vamos a recibir, y bueno, las empresas que realizan la extracción deben pagar los impuestos a la renta, a las utilidades, al ingreso extraordinario, que es súper alto, y el IVA que todos manejamos. La inversión local, hay un plan que se llama Ecuador Estratégico, que lo maneja la empresa, el área pública. Ellos son los que se encargan de realizar la regulación de todo esto, de los beneficios económicos y las regalías que se tienen para Ecuador. Volviendo al tema ambiental, el suelo y el agua son los más afectados en el tema de la extracción de los minerales, porque hay descarga de desechos tóxicos. Para la refinación del oro, por ejemplo, se utiliza cianuro. Para poder lavarlo y sacarlo, se utiliza cianuro. El día de ayer estuve en la Expominas y hay unas nuevas tecnologías que van a implementar, me parecieron excelentes, unas máquinas que al momento de utilizar el agua con cianuro para limpiar el oro, en una parte de la máquina separan el agua y el cianuro, o sea, me imagino que es mediante evaporación, y recogen el cianuro para volverlo a utilizar, o sea, ya no es desperdicio, y el agua ya fue tratada y puede ser devuelta al cauce sin generar ningún daño medioambiental. Entonces me pareció increíble esa máquina. Hay otra máquina también que utilizaban para los vapores que salen de este proceso. Me indicaban unas columnas de gas amarillo que sale cuando están haciendo la refinación del oro, y ahora eso ya no va al ambiente, sino que se recircula, igual se separa y ya se puede volver a utilizar los químicos que utilizaron antes y ya no se contamina el medio ambiente. Entonces eso es súper importante porque como les digo, en la refinación del oro se usa cianuro, genera lluvia ácida, y eso no solo contamina el agua, sino que al llover provoca que los ecosistemas también se vean afectados. Bueno, eso ya les había comentado. Los efectos temporales de impacto directo e indirecto son el ruido, los gases y la degradación. Al ingresar maquinaria para abrir el área
Se genera mucho ruido, las máquinas en sí utilizan combustible, entonces se generan gases, y la minería de cielo abierto sí produce mucha degradación, pero puede volver a restaurarse de acuerdo al plan que nosotros hayamos implementado. Se pierde la fertilidad de los suelos, eso es inevitable. Hay maneras de recuperarlo luego del uso de la mina, cuando ya cierre. La contaminación hídrica hay que evitarla, más que luego buscar la manera de recuperarlo. Y esto incluye mucho los temas de sostenibilidad, porque sería a largo plazo, ¿no? Las minas no duran 1 año o 2, sino son de 25, 30 años el funcionamiento hasta poder extraer la cantidad de mineral que realmente genere ganancias. Y lo que les decía, el caso Quintacocha, que fue en Cuenca, que hubo la marcha, se amenaza el páramo y la biodiversidad, más que nada a las 30 lagunas que son en el Cajas. Las comunidades lo rechazaron, un 94% en la consulta popular, y luego fue la marcha porque dijeron que sí se iba a implementar. Y bueno, ahí está un ejemplo de cómo hay una tensión por el tema de la explotación minera. El problema, yo como ingeniera ambiental veo que el problema más que nada es de conocimiento. Realmente Quinzacocha es un lugar donde hay mucho mineral que nos serviría a nosotros como país para poder salir del endeudamiento primeramente que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, para poder desarrollarnos, dejar de ser un país tercermundista. El problema es que sí, es verdad, se amenaza, eso es realidad, se amenaza el páramo, sí se amenaza el páramo, pero hay maneras de controlarlo. O sea, evitar que se implemente el proyecto no beneficia a nadie, más bien nos estamos perjudicando. El páramo se puede cuidar, las lagunas se pueden cuidar, hay maneras de hacer que esto se llegue a hacer. Como les digo, ayer en las Pominas vi estas máquinas que permiten que no se afecte el agua, que no se afecte la biodiversidad, los ecosistemas con lluvia ácida. Hay maneras, ya hay maneras. El problema es que la gente no conoce eso, no se socializa eso, y es donde obviamente se van a oponer. Yo sí les invito a ustedes a que traten de sacarles a las personas, a sus allegados, de esa idea de que la minería es lo peor que nos puede pasar, porque no es así. La minería es un rubro más que nos permitiría a nosotros como país desarrollarnos. Y se puede hacer con todas las protecciones y los lineamientos para evitar que se dañe lo que nos preocupa que se dañe, como en este caso el páramo y las lagunas. Entonces, yo pienso que la cultura de las personas debe cambiar. Los ecuatorianos sabemos que nacimos en un país megadiverso y por eso queremos proteger esa diversidad, pero hay maneras de protegerla y evitar la producción, la generación de trabajos, la explotación de los minerales que tenemos como recursos no es la solución. Hablando de eso, del futuro y la sostenibilidad, nosotros tenemos un potencial geológico amplio que no ha sido explorado. Solamente el 5% del territorio ha sido explorado, con 28 zonas de interés identificadas, priorizando 10 para las futuras concesiones, pero como les digo ahorita, en el 2026 solo tenemos 2 proyectos mineros activos, no tenemos más. De 5 que se aprobaron, solo 2 están en funcionamiento y los demás se quedaron en stand-by. Los otros que querían, la inversión que llegó al Ecuador en el 2019 no se implementó, muchas mineras se fueron de aquí y no nos quedamos nosotros sin esa inversión para el país. Ecoeficiencia y desarrollo limpio. Se promueve la optimización del valor con menor impacto ambiental mediante ecodiseños y transferencias de tecnologías limpias. Es justo lo que les comento, hay maneras de hacer esto y debemos alinearnos a las ODS. Esto en todas las industrias, en todos los campos se deben alinear a las ODS, porque se supone que en el 2030 ya debemos cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero
está difícil porque desde el 2015 se tenía que desarrollar estos objetivos, y recién en el 2026 estamos diciendo, ay, cierto, ha sido de hacer. Entonces estamos quedados, está atrasado este tema del desarrollo sostenible aquí en el país, lamentablemente, y estos objetivos de desarrollo sostenible nos permiten proteger el ambiente, considerar el bienestar comunitario y el desarrollo económico responsable, con política pública nacional. Las estrategias de sostenibilidad y los desafíos ambientales. Las estrategias de sostenibilidad, tenemos el control de la minería ilegal, que ahorita nosotros estamos en ese problema por no haber permitido que las empresas que de manera legal querían extraer ya se retiraran y el campo quedara abierto para que ellos puedan ingresar, y ahora tenemos bastante minería ilegal. Los impactos sí han sido bastantes. Antes no había una ley minera, la minería hay desde del prehispánico, entonces hay impactos que se deben mitigar, que se deben rehabilitar todos esos impactos, y pues eso es mediante los planes de manejo ambientales y la reparación del daño que ya les había explicado. Siempre que se va a hacer un proyecto se hace una consulta previa para que las comunidades y los participantes estén de acuerdo con la minería. Lamentablemente esto no se hizo en Quimsacocha, no se ha hablado del tema de manera concreta y diciendo vamos a hacer esto para evitar que se dañen las lagunas, vamos a hacer esto para que el páramo no se vea afectado, sino simplemente dijeron vamos a entrar con minería y punto. Entonces ese es el problema. Ahora es una estrategia de sostenibilidad, pero está mal dirigida. Y la protección de defensores, que son la garantía para que se puedan resguardar las áreas de bosques protegidos, el páramo en este caso. Los desafíos ambientales es la gestión de los recursos hídricos. La contaminación de los ríos por mercurio o cianuro es una de las preocupaciones más grandes. Como les digo, les traigo información fresquita. El día de ayer vi esa máquina que limpia el agua, entonces me pareció increíble, eso no se tenía. Antes se ponía en unas piscinas donde se ponían los químicos para que se separe del agua y se filtre, y luego ver si es que logra entrar en los límites máximos permisibles. En cambio, esta máquina es inmediata. Entonces me parece una buena estrategia que las empresas que ayer estuvieron exponiendo sean escuchadas y puedan implementar esto en los proyectos que ahorita están funcionando y en los futuros proyectos que espero se reactiven y vuelvan a funcionar. La deforestación es otra de los aspectos más graves de la minería, cuando es minería a cielo abierto. En Ecuador se tienen varias minas a cielo abierto, más que nada de material pétreo, pero como les digo, esto se puede remediar. Se puede hacer un estudio de impacto ambiental bien elaborado, que al finalizar el proyecto todo vuelva a estar como estaba antes. La pesca ilegal o sobrepesca y tráfico de especies marinas, esto es más que nada en las áreas costeras, y igual, uno de los desafíos es la consulta previa, igual que la estrategia es un desafío, porque como les digo, se ha manejado de manera incorrecta. Como conclusiones, la gobernanza inclusiva, es decir, que todos los entes regulatorios, las autoridades y las personas que son responsables de la minería lo hagan de manera transparente, se entregue toda la información de lado y lado y se pueda lograr que la incertidumbre que hay al hacer minería desaparezca. Entonces todos debemos conocer del proyecto de manera integral para poder hacer bien las cosas. Implementar tecnologías y ecoeficiencia es la manera más fácil, es la manera que tenemos nosotros como seres humanos, que nos dio este cerebro, y gracias a eso tenemos estas nuevas máquinas, estas nuevas tecnologías que nos permiten hacer las cosas de mejor manera. Entonces implementar esto nos ayudaría muchísimo para tener una minería limpia
La sostenibilidad integral. La sostenibilidad no solo habla de los temas ambientales, la sostenibilidad se refiere a los temas económicos, sociales, ambientales, y es una sostenibilidad integral, tiene que abarcar todo esto que les estoy explicando. Entonces, no solo como ambientales nos fijamos en ambiental y listo, ya está, sino más bien tener una visión integral nosotros, y poder hacer que todas las demás personas que estén a nuestro alrededor tengan la misma visión. El derecho y consulta, priorizar los derechos de la naturaleza y la consulta efectiva a los pueblos originarios. Eso es justamente lo que les decía, es una de las partes más importantes, la parte social. Todos somos una sociedad, ellos viven en esa área y obviamente lo van a querer cuidar a su manera, pero sí se debe explicar bien las cosas para que se pueda tomar una decisión con conocimiento, no solo por fe o por decisión, sin saber a qué se están ellos enfrentando, ¿no? Porque el miedo es lo que hace que las personas, por ejemplo, en el caso de Quinzacocha, no quieran la minería. Es el miedo a perder el páramo, es el miedo a perder las lagunas, entonces, y eso solo nos retrasa como país. Y la integración de las ODS, que les he venido diciendo en toda la presentación, es algo que el Ecuador ya está empezando a implementar. Las consultoras somos quienes estamos impulsando esto en las empresas que tenemos contacto, cada quien tiene su target de empresas con las que trabajamos, y como consultores es nuestro deber hacer que los objetivos de desarrollo sostenible ingresen en los planes de las empresas que están realizando actividades productivas aquí en el país. Eso les quería decir. Les agradezco mucho que hayan venido. También quería indicarles que dentro del plan de Ecoambiente es generar conciencia y conocimiento también. Entonces hemos abierto nosotros un área que es el Centro de Capacitaciones de Ecoambiente, donde nosotros estamos realizando capacitaciones al público en general de diversos temas que tienen que ver con la temática de gestión ambiental. Quería indicarles la página. ¿En dónde? Aquí está. Ya, no sé si se ve. Ya. Entonces, esta parte de aquí son unos cursos que nosotros estamos implementando, están abiertos al público. Tenemos, por ejemplo, principios de gestión de desechos y manejo principios de gestión ambiental y manejo de desechos, ARGIS para principiantes, solo manejo de desechos, análisis y monitoreo y muestreo ambientales. Este me parece muy interesante porque te metes más al mundo de cómo realizar un muestreo, qué parámetros tienes que analizar dependiendo de la industria, los límites máximos permisibles, analizas el TULAS y puedes saber en qué tabla te tienes que basar. Es muy completo. También tenemos es el próximo que va a salir el mes siguiente, es formulación y diseño de líneas bases bióticas. Para las personas que estén interesadas en como ingenieros ambientales nosotros no realizamos el tema biótico, hay personas específicas que realizan para cada uno de los componentes de la parte biótica, herpetofauna, mastofauna, pero como ingeniero ambiental, como coordinador del área, tú debes saber qué están haciendo ellos y por qué lo están haciendo. Entonces me parece muy interesante porque a mí me tocó aprender mientras hacíamos. Entonces, me parece muy interesante. Valoración económica del daño ambiental, este es un poco ya más específico. Principios básicos de geodesia, introducción al desarrollo sostenible, justamente este curso lo dicto yo, y habla de todos los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, los tratados, cómo está hasta ahora esto mundialmente. Entonces, si les interesa el desarrollo sostenible, es un curso introductorio para saber desde la base qué son los objetivos de desarrollo sostenible y de ahí partir para poder implementarlos aquí en el país. Tenemos evaluación de impactos, que es parte del estudio ambiental, y próximamente vamos a tener más cursos, vamos a ir aumentando. Pueden ingresar a la página, es Campus Ecoambiente,
Y en contacto, ustedes pueden entrar y inscribirse, llenar sus datos, y al final hay una parte donde tienen un cuadro donde nos pueden decir qué curso les gustaría a ustedes seguir, o sea, qué capacitación piensan ustedes que les permitiría desarrollarse de mejor manera en lo que es la ingeniería ambiental. Eso, chicos, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez preguntas. A ver. No, son de pago, pero tenemos descuentos por estudiantes, 2 por 1, si te inscribes pronto te damos el 10%, así. Entonces, si nos escriben, yo soy encargada de esta área, entonces me escribirían directamente a mí en este chat y yo les contesto, mira, tengo este curso, ahorita estoy con 2 por 1, ahorita estoy con 10% de descuento, cosas así. Si se escriben en grupos grandes también se les hace descuentos, entonces sí, son bastante accesibles, la verdad. Entonces, si les interesa. Eso, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se desarrolla todo el ámbito ambiental? ¿Cuál sería como que los últimos años? Si yo desarrollo el plan, ¿cuánto me demoro para entregarle antes? Verás, primero depende de los lineamientos que te den en los TDRs. Entonces, hay, por ejemplo, en los proyectos que son de proyectos estratégicos, como por ejemplo petróleos, minería y esto, los TDRs te salen con unas 200 medidas. Entonces, de esas 200 medidas, tú tienes que ponerle todo lo que les indiqué, los hallazgos, la medida, el indicador, el aspecto, el impacto. Tienen que poner todo eso. Entonces, más o menos, si tú ya tienes una experiencia de cómo se hace esto, te tardas una semana, 5 días. Pero si no, si recién lo estás empezando, si recién lo estás haciendo, si recién lo estás entendiendo, sí te toma unos 15 días hacer. Esto también no depende solo de ti como ingeniera, depende del cliente. Entonces, a tu criterio, tú llenas toda la tabla del plan de manejo ambiental, pero cuando le entregas al cliente y el cliente revisa, por lo general no le sabe gustar lo que tú pones, porque tú eres estricto para cumplir con la normativa ambiental. Ellos no saben eso, ellos no ven eso, a ellos no les importa, ellos te están pagando a ti para que tú hagas lo que ellos quieren. Entonces tú tienes que estar en el tira y jala con la empresa para que entiendan por qué tú pusiste ese lineamiento, y no es que les quieres fregar, sino lo que tú quieres es que salga bien, que el ministerio no se queje, que no haya observaciones. Entonces, sí se tarda bastante por este tema, por el tema del tira y jala con la empresa. Entonces, más o menos un mes y medio te lleva el hacer una semana. El que te acepten, el que cambies, el que arregles, el que mejores, el que sí, que no, eso ya depende de con qué empresa estás hablando, de si la persona de la empresa con la que estás hablando tiene conocimiento de lo que es el plan de manejo ambiental, cuáles son sus observaciones, qué es lo que quiere que cambies. Entonces ya depende más que nada del cliente. Sí, esa es una de las partes, uno de los capítulos del estudio ambiental es el plan de manejo ambiental. Ajá. Correcto. Claro, o sea, tú vas haciendo, primero tienes la introducción, el capítulo introductorio de qué es la empresa, para qué vinieron, cuándo vinieron, cómo hacen. Luego tienes la descripción del proyecto, vamos a entrar en esta zona, vamos a hacer minería subterránea, vamos a hacer de mediana escala, o sea, toda esa información vas haciendo. Luego tienes el capítulo de línea base, donde tú pones todo lo que ya hiciste como consultor, y fuiste al área, hiciste la inspección, tomaste muestras, mandaste laboratorios, haces tablas. Ese es el siguiente capítulo. Luego viene el capítulo de la descripción de las actividades, qué va a entrar, cuándo va a entrar, cómo va a entrar, para qué, toda la maquinaria, cuántas personas van a estar, los campamentos, todas esas cosas. Y ya luego viene el plan de manejo ambiental, tienes que hacer la valoración económica, tienes que hacer las conclusiones, recomendaciones. O sea, es larguísimo. Como les digo, es como 12 capítulos, y el capítulo más largo, que es la línea base ambiental, es como 500 hojas.
Entonces es bastante, ajá. Sí te toma bastante tiempo hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, más que todo por la parte de los el tiempo óptimo para Verás, el que yo hice de cero, que es un estudio de impacto ambiental en una mina que ya estaba implementada, con 20 años de funcionamiento, más o menos me tardé 1 año en hacer. Y no hacía solo yo. Hacía el equipo biótico, el equipo social, el coordinador del proyecto, hay que poner en formato, hay que ir corrigiendo lo que la empresa no quiere que se ponga o ir buscando la manera en cómo se plantee esa información sin que a ellos les afecte, pero que el Ministerio del Ambiente se entere de que tienen así. Por ejemplo, ellos tenían el área de los explosivos no cercada. Entonces, es un área abierta donde hay bosque alrededor y hay animales que se pueden meter ahí, que se pueden orinar, se pueden hacer su nido ahí. Entonces, esa era una de las cosas que nosotros decíamos. Tienen que cerrar, tienen que hacer una casita con bloque, chiquita, ahí para que guarden los explosivos. No pueden tener así al aire, solo techados. Entonces, ellos decían, no, pero es que nosotros no queremos y es meter material, porque era adentro, o sea, a mí me dejó la camioneta en la vía y yo caminé como 4 horas al proyecto. Ajá, entonces ellos no querían hacer, tocaba llevar bloques, tocaba construir ahí dentro y ellos no querían hacer eso, entonces tuvimos que estar en el tira y jala diciendo, no, pues que el Ministerio del Ambiente va a decir que solo está techado y tiene que ser cerrado y tiene que tener los letreros de seguridad y todo, ¿no? Entonces sí es un poco complicado el tema de ir coordinando con la empresa todos los aspectos esto es solo una cosita que te digo, todos los aspectos del estudio de impacto ambiental tienen que estar coordinados y realmente es el cliente quien dice ya, listo está y ahora sí entregue. Yo a mi criterio no puedo coger y entregar al Ministerio del Ambiente, tiene que estar aprobado por el cliente y para que el cliente me apruebe tengo que aceptar todo lo que él me diga o tratar de hacerle entender que tengo que poner tal cosa, entonces sí, yo me demoré 1 año entero. 1 año y 1 mes. Ajá. Sí. Es comprobado que después de estos proyectos a recuperar está como que seguro que no puedo recuperar sus condiciones sociales. Verás, justamente ayer, como te digo, estaba en Expominas. Nosotros como Ecoambiente estuvimos junto a otras empresas siendo parte de la Cámara de Comercio Alemana y conversábamos con el director de la Cámara de Comercio Alemana y él nos decía que Ecuador tiene el potencial de explotación minera, pero no lo hace por el miedo a perder sus recursos naturales. Y él nos decía que en Alemania existe la minería desde hace mucho tiempo atrás y que las tecnologías que ellos tienen hacen que todo vuelva a la normalidad, como que ahí no fue. Cosa que no se ha logrado aquí. Nosotros tenemos incluso la mala experiencia de los derrames petroleros. Ya se derramó, ya se hizo pedazos, quedó hecho mierda, así quedó, listo. Pero no es así, o sea, hay la manera de que se recuperen las áreas, sí hay la manera. Más que nada, nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir que suceda algún derrame, algún accidente o incidente en el área, pero si es que se llega a dar, tener las tecnologías, el criterio para saber remediar. Todo puede volver a la normalidad, siempre y cuando tú prevengas que va a suceder algo. A través de la prevención nosotros podemos lograr que las cosas salgan bien. Y cuando tú te previenes de que puede pasar alguna cosa, ya tienes tu plan de contingencia de esa posible situación. Si no se da, mejor. Pero si se llega a dar alguna situación, tú ya tienes el plan para poder hacer que eso, primero, no se extienda, segundo, se controle, tercero, no afecte tanto, y cuarto, sea un espacio muy pequeño que se tenga que remediar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la idea de utilizar las tecnologías limpias, de utilizar las nuevas maquinarias que están trayendo al país,
existe ya eso. Aquí lamentablemente no tenemos esa tecnología porque seguimos siendo un país tercermundista, pero es un círculo vicioso, o sea, no explotamos porque vamos a dañar, pero para no dañar tenemos que comprar maquinaria, pero para comprar maquinaria necesitamos dinero. ¿Y de dónde sacamos? De donde no nos dejan explotar porque no, o sea, se vuelve un círculo vicioso y como les decía, no es la idea. La idea es lograr la producción, salir adelante económicamente como país y poder tener la posibilidad de adquirir esas maquinarias, esos implementos que nos permitan cuidar de mejor manera las áreas donde se implementan proyectos. Pero sí se puede recuperar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, les agradezco mucho su presencia.